Hablemos hoy de Obama y de Peña Nieto, los peores presidentes de la historia. El 70% de los programas federales no aclaran en qué serán gastados. Estados Unidos promueve modelos fallidos de libre mercado para después dominar países. En 10 meses, Peña Nieto aumentó en 16.947 millones de dólares la deuda externa. Obama, el peor presidente en la historia en cuanto a derechos humanos. Y también gastan millones los estados en estrellas de Televisa. Gracias a todos una vez más por estar en este espacio de investigación, de análisis, de cuestionamiento crítico. Y el próximo año un presupuesto histórico que pagaremos los mexicanos. Cada año le están aumentando más. Ahora serán mucho más de 4 billones de pesos. Pero el problema es que está en la opacidad en qué se los van a gastar. De 750 programas federales, solo 173 cuentan con reglas de operación. Los que restan, 577, no especifican en qué se gastará el presupuesto asignado. Para el 2015 se asignaron 4.974.677 millones de pesos. Los diputados dicen que cuidarán el gasto de las campañas electorales, pero este año se asignaron 11.660 millones de pesos, 8% más que en 2014, y serán para sus gastos. Y es que a estos parásitos del erario pues sí les conviene estar pues al frente de cargos públicos, porque independientemente del dineral que representa más de 4 billones de pesos para el presupuesto, en muchos de los programas que ni se aplican, y llámese Sedesol, llámese la Secretaría de Gobernación, la Seguridad Nacional, etcétera, no vemos resultados y es un dineral el que se van a embolsar. Pero los cínicos de los diputados, aparte de ser unos flojonazos, unos parásitos del erario, se asignaron 11.000 millones de pesos, más de eso, para los gastos, esos gastos de representación, esos viajecitos pues que se dan a lo largo de todo el año, sobre todo cuando se dan vacaciones. ¿Y cuántos días se dan de vacaciones? Estos cínicos, estos que tendrían que representar al pueblo, a México, estos son los principales rateros que permiten el saqueo que se le hace a este país. En declaraciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó que la guerra antinarco de Estados Unidos es una de sus estrategias para eliminar dirigentes incómodos. El narcotráfico es el gran negocio del capitalismo. Antes, el pretexto que utilizaban era el comunismo. Hoy es el narcotráfico, aseveró el presidente de Bolivia. Y sin lugar a dudas, es un negociazo para Estados Unidos el narcotráfico, y sobre todo en toda América Latina, porque a través de él pues se arma todo este asunto de los enemigos públicos. A través del narcotráfico pues va y se mete donde puede con esas supuestas ayudas a combatir el crimen, ese que en algún momento puede atentar contra su territorio, y es entonces donde aprovecha la oportunidad de infiltrar terroristas, de infiltrar armamento. Y bueno, este asunto no es exclusivo de México. Esto que estamos viviendo hoy ya lo han padecido otros y lo están padeciendo otros. Ni qué decir de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, bueno, y tantos lugares donde Estados Unidos ha sido
el principal criminal que va acabando con las poblaciones. Pemex y la CFE recibieron préstamos foráneos por 10.832 millones de dólares. Alemania es quien más ha prestado al gobierno mexicano. La diputada Hilda Aguilar advirtió que se ha recaudado menos porcentaje por persona. Los que más pagan impuestos son la clase media. Esto a la par de que se sigue favoreciendo a los grandes empresarios, a los amiguitos de Peña. El grupo IGA sigue obteniendo contratos millonarios. Construirá 2 penales, uno en Tenango del Valle y otro en Tenancingo. Y es que los pronósticos para el próximo año son desalentadores a morir. Se habla de que en 2015 estaremos viviendo un 1994, en aquel diciembre, en aquel error de diciembre, donde los mexicanos aún seguimos pagando los errores convenientes de los amiguitos de Salinas, con el Fobaproa y bueno, con esa crisis que aún no nos recuperamos. Pero lo que está haciendo el títere o lo que le están poniendo a hacer es gravísimo. Nos está endeudando de todo a todo y por todos lados. Y probablemente esto se debe a que está consintiendo y apapachando a los grandes empresarios, a las familias poderosas, esas que se confabularon, esas que son cómplices de Atlacomulco, de Salinas y de Televisa para llevar a este imbécil a la presidencia. Porque a ellos año tras año les está condonando miles de millones de pesos. Y está favoreciendo también a los amiguitos como los del grupo IGA, que como salen y salen evidencias de la corrupción, de esos conflictos de interés, que bueno, que les importa, y cínicamente pues nos podemos estar enterando de las sinvergüenzadas de estos ratas. Y es que aunque nos aumenten los impuestos, pues no es suficiente, no les alcanza, y lo único que les está quedando por hacer es endeudarnos a más no poder. Tenemos una deuda pues que ha crecido en un porcentaje altísimo, que de por sí a todos los parásitos que hemos tenido en la presidencia, pues bueno, nos han dejado deuda tras deuda que es altísima, pero el títere se está volando la barda y muy probablemente se debe a que está favoreciendo de más a estos amiguitos, a estos empresarios que consintieron este gran daño a México al imponer a este títere. Pero lo grave es que estos, como siempre, se van a salir pues tan tranquilos, a gusto, sin que se les toque un pelo. Y los mexicanos son los que estamos pagando la voracidad de estos buitres. Consideran a Obama el peor presidente de la historia en cuanto a derechos humanos. Fomentó y aumentó la discriminación racial, la violencia imparable de la policía y un racismo sistemático, afirmó el activista estadounidense en pro de derechos humanos Randy Short. Estados Unidos manipula a su población. La doble moral y la crisis económica, por ejemplo, llevó a Estados Unidos a invadir Siria, además del sabotaje y espionaje al mundo entero. Y eso por citar solo unos cuantos ejemplos. Y seguramente esto obedece que hayan dejado llegar a un presidente de color para fomentar el racismo, ese asunto tan terrible que ha tenido Estados Unidos siempre contra su población de color, y teniendo a un presidente que lo están poniendo a que haga y deshaga los crímenes más atroces que ya ni siquiera se los vimos a Bush, y eso ya es mucho decir.
Pero veamos el fondo del asunto. Ponen a Obama, un presidente de color, ese que prometía tanta cosa tan maravillosa, sobre todo a los migrantes mexicanos, que jamás les cumplió, que por ellos ganó. Pero veamos el fondo. Lo ponen, lo desacreditan con las decisiones que le hacen tomar a ese títere y evidentemente la consecuencia será exacerbar el racismo despiadado que Estados Unidos siempre ha tenido entre su propia población, y no solamente con la gente de color, con los mexicanos, con los latinoamericanos, etc. Pero aquí el problema es que a este títere le pusieron a hacer los crímenes de lesa humanidad más grandes en la historia de lo que tenemos memoria contra el mundo. Todo listo para el concierto de Luis Miguel en Nuevo León. El cantante cobrará más de $1 millón. Pero no ha sido el único. Un año antes llevaron a Juan Gabriel, quien cobró cerca de 3 millones de pesos. Este asunto, este insulto a los mexicanos, que por supuesto data de mucho tiempo atrás, pero que con el asunto del títere de Enrique Peña Nieto, de la imposición a través de Televisa, pues ha cobrado una dimensión enorme y una indignación por parte de todos los mexicanos. ¿Cómo es posible que se le pueda pagar más de $1 millón a este cantante, esta figura que la construyó Televisa? Recordemos que el año pasado, cuando vino el presidente de China, le pagaron $1 millón a Lucero por amenizar la velada. ¿Cuánto dinero más de los mexicanos se está tirando a la basura en estas figuritas de 3 pesos, en favorecer a estos de Televisa y a esa empresa que tanto daño nos ha hecho a los mexicanos? Es inaudito, inconcebible, no tienen vergüenza estos parásitos. Y bueno, así las cosas. Gracias a todos una vez más por la amabilidad de ver, de comentar y compartir este material en todas las redes sociales. Gracias, nos vemos mañana.